Antes de ceder la palabra a Manuel Sánchez Monllor, me gustaría hacer público mi más sincero agradecimiento a todos los despachos profesionales que han creído y han hecho posible esta iniciativa, con su esfuerzo como socios fundadores de este foro. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a don Pedro Algarra, presidente del Foro de Debate Económico Germán Bernácer, y a los demás miembros fundadores de esta asociación por la amable invitación que me hicieron para que tratase hoy sobre el ilustre alicantino. Antes de hablar sobre Germán Bernácer, quiero felicitarles por la constitución de este importante foro de profesionales y les felicito doblemente, tanto por la creación de este espacio de generación de ideas, de opinión y de análisis, que tanto puede aportar a la comunidad, como por el acierto de su denominación, acogiendo en ella a Germán Bernácer como referente. Si alguna figura ilustre es un claro ejemplo de generación de ideas avanzadas, de originalidad y de la búsqueda del bien para la sociedad, es sin duda nuestro economista y humanista. Su recia personalidad en el campo de la ciencia económica, sus valores humanos y sus inquietudes sociales son merecedores del reconocimiento que el Foro de Profesionales de la Economía y del Derecho tributa honrando la memoria de Bernácer, tan universal a la vez que tan desconocido por la sociedad española. Con las limitaciones que impone el tiempo disponible, abordo un acercamiento biográfico desde el ángulo personal y vocacional en los que dejó huella de sabiduría y de sencillez. Bernácer pertenece a una admirable generación de alicantinos integrados por profesionales y creadores que enriquecieron la cultura de una época de forma excepcional. De aquel grupo alcanzaron relevancia el compositor Óscar Esplá y el escritor Gabriel Miró y también, claro, el catedrático y economista Germán Bernácer. En el conocimiento popular en España destacaron y todavía destacan dos de ellos, el escritor Gabriel Miró y el compositor Óscar Esplá. Es un hecho. La magnífica prosa poética de Miró y las obras musicales de Esplá superan en notoriedad popular con creces a la trascendente obra sobre economía de Bernácer, que él mismo calificaba desenfadadamente como un asunto muy árido, algo con muchas cifras y abstrusas consideraciones. Sin embargo, Germán Bernácer es el intelectual de aquella generación, no en el conocimiento popular, pero sí ampliamente entre los de sus respectivas profesiones o disciplinas en todo el mundo. Bernácer ha sido, sin margen de duda, el de mayor proyección internacional. Ha sido el más universal de todos ellos. Esta afirmación podría sorprender por el injusto desconocimiento o desatención que sobre él ha existido en España frente al prestigio logrado en el extranjero, donde sus avanzadas aportaciones a la ciencia económica fueron altamente valoradas por eminentes economistas de numerosos países. Obviando muchos detalles, veamos ahora algunas referencias sobre su vida. Germán Bernácer Tormo nació en Alicante, la que era una pequeña ciudad de 49.000 habitantes, en 1883, en la calle Princesa, la actual calle Altamira. Y vivió casi toda su niñez y juventud en el actual número 6 de la calle San Fernando, en la calle Princesa, que mencioné antes, estaba el comercio que sostenía la familia, una bacería donde vendían ultramarinos y utensilios para la caza y la pesca. En la tienda de la familia obtuviese originales conclusiones. Las deducciones del que podríamos llamar incipiente economista le llevaban a pensar que su padre y los demás comerciantes y artesanos no vendían mercancías, sino que compraban dinero con los artículos que entregaban a cambio. Veía que las mercancías las querían, aunque en cantidades limitadas, unos sí y otros no, pero que el dinero lo ambicionaban todos. De sus deducciones concluía en que era con el trabajo de quienes creaban las mercancías y con el de los comerciantes con los que se podía conseguir aquel producto tan interesante al que llamaban dinero. Las teorías sobre el dinero que años más tarde le harían ser reconocido mundialmente, aunque de forma primaria, comenzaban a germinar. Con 14 años comenzó sus estudios en la Escuela Superior de Comercio de Alicante y poco después, tras la pérdida del Imperio Colonial Español, el comercio de los Bernácer resultó insuficiente para el mantenimiento de la familia
y el joven Germán demostró su tenacidad, su capacidad de esfuerzo, manteniendo los estudios con un grado insuperable de elevada inteligencia, con trabajos en el comercio familiar y dando clases a otros alumnos. Con solo 18 años y a propuesta del claustro de profesores, fue nombrado profesor y ayudante en la Escuela de Comercio de Alicante, en la cátedra de Física y Química y en otras asignaturas, colaborando también en las clases de idiomas. Conocía perfectamente el francés, inglés, alemán e italiano. Lo escribía y hablaba perfectamente. Con 22 años obtuvo el título de profesor mercantil e inmediatamente opositó en Madrid para catedrático numerario, logrando el número 1, lo que le permitía escoger plazas vacantes en Madrid, Barcelona, Valencia o cualquier otra ciudad, pero prefirió la Escuela de Comercio de Alicante. Surgieron en Germán nuevas inquietudes y en 1911 obtuvo de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas una beca que le permitió durante 8 meses investigar en Francia, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. Cumplió sus planes visitando laboratorios y gabinetes de física de las más prestigiosas escuelas del extranjero, pero llevado de sus inquietudes sobre la economía, aprovechó el viaje para visitar grandes industrias que se distinguían por su perfecta organización, entrevistándose con sus directores. En Europa se producían entonces progresos técnicos que favorecían mucho la productividad, multiplicando el capital, a la vez que la economía y la política sufrían grandes tensiones. Eran tiempos difíciles de profundos cambios en los que hubo una crisis económica internacional, grandes huelgas, nuevas leyes de protección a los obreros y enfrentamientos que hacían previsible la guerra de 1914. Aquella intensa experiencia por Europa estimuló al joven profesor Bernácer a publicar en 1916 su obra Sociedad y Felicidad. Fue su primera obra sobre economía en la que desde un punto de vista original y sugestivo se examinan, entre otros problemas, el paro, la escasez de iniciativa industrial, las crisis económicas, la dificultad de hallar mercados y las teorías distributivas, planteado todo con un sentido reformista y de solidaridad con las clases más necesitadas. En la Escuela de Comercio de Alicante permaneció 25 años como catedrático de Física y Química, alternando sus clases con la publicación de temas económicos. Publicó en periódicos y en prestigiosas revistas especializadas españolas y extranjeras 183 artículos de divulgación cuyo propósito era formar opinión pública en la ciudadanía, haciéndola sensible a los problemas económicos. 30 de estos artículos fueron en italiano, alemán, inglés y francés, que enviaba a economistas de otros países. Además de en la Revista Nacional de Economía y en otras españolas, publicó en revistas especializadas de Milán, Roma, Kiel, Berlín, Berna y Suiza. París también. 6 años después de Sociedad y Felicidad, entre otros muchos artículos, Bernácer publicó en 1922 La teoría de las disponibilidades. Sus 32 páginas han sido las más difundidas y notorias de la obra bernaciana. Este trabajo, por su intención dinámica y planteamiento de una economía en desequilibrio, con aspectos no analizados hasta entonces, llamó la atención del amigo y colaborador de Keynes, el economista inglés Dennis Robertson, de la Universidad de Cambridge, quien en 1940 lo publicó extractado en una revista londinense de economía, obteniendo gran eco entre los economistas de todo el mundo. La teoría de las disponibilidades influyó en el desarrollo de la ciencia económica, aportaba razonamientos de sólida base teórica sobre las repercusiones de adoptar distintas políticas. En otro titulado Más sobre el patrón oro, criticaba el dictamen oficial sobre la implantación del patrón oro en España. Y en julio de 1930, ante una crisis económica mundial, la depresión estructural de la economía española y las graves consecuencias sociales que se presumían, publicó en la Revista Nacional de Economía otro artículo titulado La depreciación de la moneda española. Estos trabajos llamaron la atención de algunos intelectuales que estaban inquietos ante la deriva de la economía española. Poco después, Bernácer fue presentado por Óscar Esplá a Ortega y Gasset y dio en Madrid una conferencia titulada La peseta enferma.
Los artículos publicados, la conferencia, el coloquio y las conversaciones que mantuvo con algunos asistentes ampliaron su horizonte personal y vocacional. Fue el punto de arranque de la nueva trayectoria de su vida, pues al poco tiempo le llamó el Banco de España para designarle jefe del Servicio de Estudios recién creado. En diciembre de 1931 tomó posesión la jefatura del Servicio de Estudios del Banco, puesto que ocupó hasta 1955, en que cesó por jubilación cuando ya tenía 72 años. Su nueva responsabilidad en el banco la quiso alternar con la cátedra en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de la capital. Entre 1932 y 1936, Bernácer produjo numerosos documentos internos que elaboró a petición del Consejo General del Banco. Su cometido consistía en facilitar información sobre las condiciones financieras de los mercados y proporcionar asesoramiento económico a los rectores para que las autoridades dispusieran de orientaciones expertas para la toma de decisiones en política monetaria. En el despacho archivo Germán Bernácer, que contiene toda la documentación científica y personal, además de mobiliario donado por los herederos de don Germán, sus hijos Eda, Germán, Ramón y Ana María Bernácer, que hoy nos acompaña, Ana María nos acompaña hoy. En el despacho archivo, decía, se conservan copias de los informes semanales que realizó. En estos informes se advierte la importancia de su asesoramiento. Uno del 4 de octubre de 1934, que vemos en pantalla, informaba de la reunión en Ginebra de los representantes de los países que mantenían el patrón oro, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda e Italia, que trataban de llevar a cabo una alianza monetaria y comercial destinada a prestarse apoyo mutuo para defender el valor de sus monedas y proteger a sus economías. Y Bernácer advertía del peligro que la constitución del bloque oro supondría para los países que, como España, eran ajenos a este bloque, así como al bloque libra y dólar. El economista alicantino desempeñó un papel de primera magnitud en los años formativos del Servicio de Estudios del Banco de España, siendo un reconocido protagonista de la importante labor desarrollada en aquella época. En noviembre de 1936, siguiendo al Gobierno de la República, la administración del Banco de España se trasladó a Valencia. Este cambio afectó a Bernácer, a quien se le ordenó el traslado a la capital valenciana para asesorar al Consejo de Dirección del Ministerio de Hacienda. Posteriormente le ordenaron acompañar a la central del banco cuando éste se trasladó a Barcelona, pero en marzo de 1938 decidió abandonar su cargo, trasladándose a Alicante, donde se encontraba su familia, por lo que fue destituido de sus dos empleos, en el banco y en la cátedra. Al finalizar la guerra, con la apertura de depuraciones políticas, hubo un paréntesis en su carrera profesional en el Banco de España. Intervinieron en su favor los compañeros que ocupaban altos cargos, entre ellos Ramón Artigas, su gobernador del Banco de España, logrando que no fuesen consideradas sus inclinaciones republicanas. Comenzó entonces para él una etapa de luces y sombras. Germán Bernácer hubo de enfrentarse a una nueva situación profesional y personal. La década de los 40 parecía llegarle con presagios de infortunio. Sin embargo, aquel periodo fue extraordinariamente fructífero para él. La inicial situación adversa que parecía reducirle a un funcionario sin expectativas se trocó en una gran oportunidad. Resuelto el expediente de depuración política, sin que se formulara contra él cargo alguno, se le repuso en el Banco de España como jefe de estudios económicos. La incompatibilidad de sus ideas liberales con la nueva situación política, social y económica españolas era conocida, pero su extrema discreción y el reconocimiento personal y profesional que merecía entre sus colegas le hicieron acreedor a continuar en su puesto. El banco no renunció a sus servicios porque necesitaba al reconocido especialista, pero a la vez le marginó discretamente, interponiendo entre él y el Consejo a un director. Su nombre y cargos continuaba figurando en 1940 en documentos y memorias como alto personal. Pero desde entonces ninguno de los informes que realizó llevó su firma. Bernácer, inmune al desaliento, en aquella situación fomentó sus publicaciones.
entre ellas su celebrado libro La doctrina funcional del dinero, y también fomentó la relación con economistas extranjeros que a partir de entonces, en muchos casos, fueron a visitarle. Pese al aislamiento oficial, su enorme categoría intelectual continuó dando frutos. Como mencioné anteriormente, el economista inglés Dennis Robertson publicó en 1940 en la revista de la prestigiosa Escuela de Economía de Londres un artículo titulado «Una aportación española a la teoría de las fluctuaciones», en el que noblemente reconocía que las ideas utilizadas por él en su libro Política bancaria y el nivel de precios de 1926 las había expuesto Bernácer 14 años antes en la teoría de las disponibilidades. Si el ensayo del señor Bernácer hubiera sido más ampliamente conocido de sus colegas, aquel orden de ideas no les hubiera resultado tan poco familiar. En España el artículo no mereció nada más que algún comentario despectivo por parte de los eruditos en materia económica. Pero desde ese momento se produjo una gran eclosión de reconocimiento internacional a Hermann, intensificándose sus relaciones con las más relevantes personalidades en la historia del pensamiento económico de la época, excepto con el influyente Lord inglés John Maynard Keynes, que nunca se dio por aludido. En el despacho archivo Germán Bernácer se conservan 585 cartas procedentes de más de 100 economistas de numerosos países europeos y americanos, en las que se pone de manifiesto la influencia que nuestro economista y humanista ejerció como pionero de la ciencia económica moderna. Las comunidades anglosajona y francesa fueron las que más enaltecieron su obra y publicaron sus artículos. Le solicitaron prologar obras y dar conferencias, pero de cuantas le propusieron desde el extranjero, solo aceptó pronunciar una en 1952 en el Instituto de Ciencias Económicas Aplicadas de París, en la que expuso un plan de reforma del sistema monetario capaz de alcanzar al mismo tiempo la estabilidad económica y el pleno empleo con los recursos disponibles. Le visitaron en Madrid, incluso en su propio domicilio, prestigiosos economistas extranjeros, entre ellos y varias veces el austriaco Hayek, entonces en la Universidad de Cambridge, Haberler de la Universidad de Harvard, Wallich de la Universidad de Yale y miembro del Fondo de la Reserva Federal de Estados Unidos, el francés Jacques Rueff y el sueco Johan Ackermann. Fue una situación contradictoria que su mayor notoriedad como economista internacional coincidiera durante una década con su mayor apartamiento como hombre público en España. Tras la Guerra Civil se creó la primera Facultad Universitaria de Ciencias Económicas y Germán Bernácer no fue llamado para impartir clases en ella, aunque sí fueron designados quienes eran sus compañeros y amigos del banco. La ceguera o mezquindad oficial impidió que Bernácer tuviese alumnos que hubieran podido conocer, debatir y difundir sus teorías. Tampoco le incluyeron en las publicaciones sobre la economía española que publicaba el mismo servicio de estudios que él sustentaba desde su creación. Otro hecho significativo es que la Enciclopedia Larousse le dedicó en Francia 14 páginas y en la versión española se omitieron referencias al economista español. Pero a principios de los años 50, España se rindió a la evidencia y surgieron los reconocimientos. Entre otras distinciones, fue nombrado académico de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras, miembro de honor de la Asamblea Nacional de Titulares Mercantiles, se le concedió la encomienda de Alfonso X el Sabio y fue miembro del Instituto de Cálculo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A la par, su nombre se le incluía en enciclopedias inglesas y francesas, siendo entonces el único economista español citado. Cabe mencionar aquí las declaraciones realizadas en octubre de 1997 por el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, en la inauguración del despacho archivo Germán Bernácer, instalado por la obra social de Caja Mediterráneo en el campus de la Universidad de Alicante. Dijo el señor Rojo: el banco, con el paso de los años, se ha hecho muy consciente de su deuda contraída con el profesor Bernácer, deuda acumulada en los años en que don Germán dio a la institución lo mejor de su actividad, y deuda también desgraciadamente contraída
en los oscuros años en los que el banco no pudo aprovechar sus excelentes cualidades técnicas. La generosa donación del despacho Archivo por sus herederos facilitará la recuperación tan merecida de esta gran figura de nuestra economía. En 3 momentos de su vida se produjeron 3 encuentros que dejaron huella y memoria en los que asistían a ellos. Uno fue en 1930, cuando llegó a Madrid, invitado por la residencia de estudiantes John Maynard Keynes. Se encontraba Bernácer en Madrid y asistió a aquel encuentro. Cuando terminó su conferencia, con la gran expectación que había causado, presentaron a los distintos asistentes y Keynes reaccionó de una forma efusiva, llamando a Bernácer maestro y comentando a los presentes que la obra del economista español le había iluminado y abierto nuevos caminos a su pensamiento. Sin embargo, Bernácer se mantuvo impasible y aparentemente un poco avergonzado por aquella distinción. Su carácter tímido y sencillo le distinguía en esa ocasión. En otra fue su carácter de independencia el que acusó. Cuando en 1943 llegó a Madrid el exministro de Finanzas alemán, Dr. Schack, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas había reunido a 12 personalidades para aquel encuentro. Cuando Schack supo que no estaba Bernácer, del que conocía sus trabajos, reclamó su presencia. Destacó Schack en su intervención las excelencias del patrón oro, pero en un intenso debate que mantuvo con Bernácer, este demostró su carácter independiente, rebatiendo las teorías del alemán, con lo cual el español demostró no solo su independencia, sino que no subordinaba su pensamiento científico a nadie. Tras una amplia correspondencia y haberle prologado libros y haber revisado ediciones en España, fue en Granada en un encuentro de organismos bancarios europeos y ocurrió exactamente igual que con Keynes. Reclamó su presencia, mejor dicho, le identificó Robertson a preguntar por él, le abrazó efusivamente y, sin embargo, Bernácer no reaccionó ante aquellas muestras de reconocimiento científico y afecto personal que tanto decían en su favor. Era su carácter, repito, sencillo, íntimo, que no daba proyección a su figura. De lo dicho hasta aquí se deduce cuál era el perfil humano de Bernácer, pero concretaré algo más sobre su personalidad. La vida hogareña, el estudio, la austeridad, la sencillez y la carencia de toda vanidad presidían su vida. Era amante de la naturaleza, de la literatura y de la música. Conocía profundamente la obra de los clásicos y de la llamada generación del 27. Con varios de sus miembros, los poetas Pedro Salinas, Gerardo Diego y Jorge Guillén, compartió bastantes jornadas en Sierra Itana y de ellos mantuvo amistad con ellos y tiene libros dedicados. Gabriel Miró, en una carta que escribía en 1921 a su amigo el periodista Alfonso Nadal, la escribía desde Polop de la Marina, le decía: «Me acompaña con frecuencia Germán Bernácer, uno de los hombres más sabios y más buenos que yo he tratado desde que era chico. Es de esas amistades que yo necesito para sentirme fuerte por la compañía sin quitarme la pureza de la soledad. Como todo lo sabe, yo no me cuido de saber nada». Y con su magnífica prosa poética añadía el escritor alicantino: «Con él hago excursiones. En la próxima semana iremos a lo alto de Bernia, una montaña inmensa y maternal que tiene, según el sol, todos los colores como un prisma enorme». Los humanistas que le trataron también abundan en estos conceptos. Conozcamos lo escrito por 2 catedráticos de la Complutense madrileña. Marcial Jesús López Moreno, refiriéndose a Bernácer, escribió: «Me honré con los beneficios de sus caudales intelectuales sobre el significado de vivir, la naturaleza libre del hombre, sus rangos de dignidad, la cultura y su transmisión, el aprendizaje y la investigación, el orden sociopolítico y la moral, y sobre la indagación económica». Y Manuel Berlanga Barba, en una entrevista que le hizo a ABC en 1973, decía: «La figura cumbre de la ciencia económica española ha sido Germán Bernácer Tormo, que tenía todas las condiciones del hombre sabio: humildad, sencillez, serenidad y hábito incansable de estudio y de espíritu de observación. Se anticipó a Keynes. España debe un homenaje nacional a Bernácer». Pero en los rasgos o perfil de un hombre genial, científico, ilustre, no podían faltar las anécdotas que caracterizan y humanizan la figura tópica
del sabio tímido y distraído. Las relató su hijo Germán en un acto de homenaje en Alicante en 1983. Y las repito ahora. Una de ellas, referida a su timidez, ocurrió el día de su boda, cuando llegó tarde a la ceremonia, llegó con un enorme retraso. Se encontraba en el estudio de Óscar Esplá con amigos que le acompañaban. Al piano daba un recital Ernesto Halfter. Por timidez, Bernácer no se atrevió a despedirse o interrumpir al pianista. Cuando éste finalizó su interpretación y terminaron los aplausos, Bernácer recordó a los amigos que le estaba esperando la novia y salieron todos precipitadamente hacia el templo. Su timidez. Y otra anécdota ocurrió cuando fue invitado por el subgobernador del Banco de España, señor Artigas, a acompañarle en un viaje a Zaragoza. Bernácer vestía con pulcritud, traje oscuro y corbata, pero al llegar allí tuvieron que buscar inmediatamente una zapatería porque calzaba las zapatillas de andar por casa, el sabio distraído. Tras su jubilación regresó a Alicante y como amante de la montaña y del mar alternó sus últimas estancias en su casa de Sierra Itana, frente a Guadalés, con otras en su chalet en la playa de San Juan. Cuando ya tenía 76 años, declinó la oferta de una cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, aunque sí aceptó pertenecer a la Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona. Fue nombrado miembro de honor de la Asamblea Nacional de Titulares Mercantiles de España y, siempre incansable, en 1963 asesoró sobre la reforma de las enseñanzas mercantiles. Murió el 22 de mayo de 1965 en su chalet Belvedere frente a su mar Mediterráneo. Si hubiese de definir sus rasgos más acusados como científico, calificaría a Bernácer como un precursor independiente y heterodoxo, con una amplia visión de los problemas, persuasivo en sus convicciones y con originales soluciones orientadas a lograr mayor justicia social. Pero creo más conveniente que oigamos de voces más autorizadas que la mía algunas opiniones. Diré que los españoles lo expresaron en un número monográfico dedicado a Bernácer en 1983, que le dedicó la revista Hacienda Pública Española, donde 18 economistas le tributaron homenaje destacando su originalidad, carácter anticipativo y modernidad. En cuanto a la estimación que mereció Bernácer entre los extranjeros, me refiero a la que nos decía Emilio de Figueroa en un discurso también en 1983. Decía así: con motivo de un viaje a Roma conocí allí al famoso francés economista Jacques Rueff, quien al saber que yo era español me dijo: España puede sentirse orgullosa de tener un hombre como Monsieur Bernácer. Y más tarde, visitando la Universidad de Yale en los Estados Unidos de América, el entonces jefe de los asesores económicos del presidente norteamericano, profesor Henry Christopher Wallich, me dijo: el profesor Bernácer, en la teoría monetaria, se ha adelantado a Lord Keynes y a muchos otros economistas de su época. El propio Bernácer, en su obra La doctrina funcional del dinero, expresaba agradecimiento a numerosos economistas extranjeros que habían elogiado su obra. Los que relacionó allí eran los más significados de la época, era la galaxia de la macroeconomía. Leo algunas de aquellas opiniones realizadas en 1942 por aquellos economistas. Decía Haberler de la Universidad de Harvard: la obra de Bernácer es muy importante y original. Como señala Robertson, Bernácer se anticipó a Keynes y a él mismo en varios aspectos. Por ejemplo, en su teoría del interés y en su forma muy moderna de abordar a través del análisis del tiempo los problemas del dinero y del ciclo económico. Emil Kung de Zúrich decía: en el actual estado de la ciencia constituye el trabajo de Bernácer un rumbo nuevo y necesario para salir de la simplista teoría cuantitativa. Y la revista del Instituto de Economía Mundial de Kiel decía: esta teoría del dinero está mereciendo la mayor atención en Alemania y en el extranjero. Uno de los colegas de Harus de Dinamarca la juzga como una de las mejores aportaciones de los últimos tiempos. He mencionado anteriormente numerosos artículos de divulgación escritos por él. Veamos en pantalla su obra más representativa.
La obra más importante es la Doctrina funcional del dinero en el Instituto Científico de Economía Aplicada de París, que tituló «¿Cuál es la corriente monetaria que mejor conviene al interés general?», que considero un buen exponente de la sensibilidad y pensamiento que le guiaron para desarrollar su doctrina. Menciono parte de sus párrafos finales. Hace mucho tiempo que me hallo en la corriente de ideas que considera como fin principal de la economía no la riqueza de las naciones, que es un bien material y colectivo, sino la dicha, que es un bien moral e individual. Mi primera obra, escrita hace más de 40 años, se titulaba Sociedad y Felicidad, y creo que el título es bastante significativo del pensamiento que la guiaba. Y finalizaba Bernácer su conferencia diciendo: «La libertad es un bien, uno de los mayores bienes de que cabe gozar. No puede ser incompatible con la justicia. De otro modo, habría que convenir en que vivimos en un mundo irreductiblemente contradictorio, en que los bienes necesarios a nuestra dicha se muestran inconciliables». Y añadía: «Yo no soy tan pesimista. Es por la justicia como se puede ganar la libertad. Es por la libertad como se puede obtener la justicia, puesto que la coerción es ya una injusticia y una desventura». Y concluyó: «La libertad, la eficacia, la justicia y la paz son los 4 pilares sociales sobre los cuales debe asentarse la dicha de los hombres. Hay otras cosas que les son también necesarias, pero esas pertenecen a la intimidad de sus almas». Decía Bernácer a su esposa: «Yo seré comprendido en el 2000». Bien sabía que sus ideas no serían fácilmente aceptadas y que suponer lo contrario sería desconocer la historia del pensamiento y situarse en un plano irreal. La originalidad y anticipación de ideas en su obra, varias veces mencionadas por mí, se han considerado años más tarde, y en muchos casos, aportaciones originales de otros destacados economistas. El caso más conocido y comentado es que se anticipó muchos años a Keynes en la teoría monetaria. Pero no fue solo en esta ocasión en la que el más prestigioso y universal de los economistas españoles habido hasta hoy fue preterido, y la gloria que le correspondía se le dio a otros. Hubo otra importante que ha pasado desapercibida para los estudiosos de Bernácer y que menciono en este momento. El Premio Nobel de Economía, instituido en 1969, cuando nuestro ilustre alicantino ya había fallecido, fue concedido al noruego Ragnar Frisch y al holandés Jan Tversyn por el desarrollo y aplicación de modelos dinámicos al análisis de los procesos económicos, trabajos que con admirable anticipación desarrolló Bernácer. Estoy convencido que de haber vivido el gran pensador alicantino, por la extensión, originalidad y universalidad de su obra, y también por el reconocimiento de los más eminentes economistas europeos y americanos, hubiese sido al menos candidato al premio de la Real Academia Sueca de las Ciencias. Muchas gracias por su atención a estas apresuradas notas biográficas. Gracias.